Jóvenes, buenos días a todos ustedes. Un saludo para todos los que nos están viendo. En esta ocasión voy a desarrollar un tema bastante importante en física, lo que se denomina el método del paralelogramo. Para lo cual, nosotros en pizarra hemos escrito lo siguiente, ¿no? Hay dos vectores que necesariamente tienen que compartir el origen, ¿ya? Y el origen lo tenemos ubicado en esta parte, pintado de color negro. En este caso voy a colocarlo de color rojo. Para poder aplicar el método del paralelogramo, este es un requisito importante, estimados estudiantes. El punto que tienen que compartir al origen, ¿ya? Eso tiene que ser el mismo para ambos vectores. Entonces, como recordarán en alguna anterior clase, lo siguiente, ¿no? Que los vectores en el espacio se pueden trasladar de un lugar hacia otro. En este caso, lo que nosotros previamente hacemos es dibujar un paralelogramo, ¿no? De esta manera. Ojo, en esta parte quiero hacer un hincapié, ¿no? No es cualquier figura, sino es un paralelogramo, que significa que esta longitud de la parte superior es exactamente el tamaño del vector B. Esta longitud es exactamente igual, además es paralela. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, que este vector lo podemos trasladar hasta este lado, imaginariamente. Entonces, quedaría aquí el punto de inicio y el punto final quedaría en esta parte. Entonces, como quiera que el vector resultante viene a ser el que junta el punto de inicio con el punto final, entonces ese vector estaría ubicado de esta manera. Muy bien. Esta de aquí, el de color rojo, sería el vector resultante de A más B. En fin, ahora que tenemos el vector resultante, es necesario saber cuánto mide la longitud de este vector. Y para lo cual, nosotros vamos a dar una fórmula. Sin embargo, también es posible calcular esta longitud utilizando cualquier técnica que da la geometría o la trigonometría. En esta ocasión vamos a dar una formulita que sirve para poder calcular cuánto es la longitud. Pero previamente a eso debo indicar lo siguiente. La longitud del vector resultante se tiene que escribir de esta manera. R sin la gorra, o con gorra pero entre barras, o también, pero como el vector R es A más B, entonces aquí tenemos barra A más B. Entonces esto no significa por ningún motivo que vayas a sumar el tamaño de los vectores. Significa que lo que tenemos que hacer es básicamente entender de que estas barras por ningún motivo representan por ningún momento representan otra cosa, sino es el módulo del vector suma, ¿ya? O sea, no es que voy a sumar cada uno de los tamaños de estos, sino representa que la suma de los vectores, esto de ahí viene a ser la resultante. Muy bien, entonces aquí tenemos la forma ya condensada de la fórmula. Dice R sin gorra significa vector resultante, y eso es igual, mejor dicho, módulo del vector resultante, y eso es igual a la raíz cuadrada del primero, el módulo del primero, más el módulo del segundo al cuadrado, más doble producto de primero por el segundo, por el coseno del ángulo que forman aquí. Bueno, aquí no se está notándose un poquito el ángulo de separación, vamos a colocarlo ahí, ¿no? Aquí al costado, el ángulo teta. Muy bien. Ahora, aquí he hecho una aclaración. Mira, como puede ser que alguno de nuestros estudiantes no se acuerde, por ejemplo, alguno de los cosenos más conocidos, por ejemplo, ¿no? Coseno de 60 es 1/2, mientras que coseno de 120 es menos 1/2, ¿no? Entonces, escribo estos valores porque mientras vamos a ir desarrollando los ejercicios, estos valores, coseno 60, 120, van a ir apareciendo constantemente. Así que es necesario tener un apunte de esto. Muy bien. A raíz de esto, ¿ya?
¿no? Nosotros podemos generar algunos casos particulares cuando aquí se genera el módulo del vector resultante a través del método del paralelogramo. A ver, ¿qué pasaría si los vectores, o sea, que están así de esta manera, se juntasen los dos? ¿Ya? O sea, los dos apuntasen al mismo sentido. En ese caso es lo que nosotros vamos a tener la resultante máxima. A ver, para poder entendernos algo mejor. Imaginen por aquí en esta partecita, tengo una persona, ¿ya? Tengo una personita. Entonces, hay dos niños que están jalando en el mismo sentido, al mismo sentido. Entonces, cuando los dos niños jalan al mismo sentido, la fuerza resultante simplemente se suma. Es lo que vamos a tener aquí, ¿no? Cuando dos vectores apuntan al mismo lado, simplemente el módulo del vector resultante es eso, a la vez que se llama vector resultante máxima, entonces su módulo también se suma. Mientras cuando los vectores van en sentidos contrarios, entonces se resta. Ojo, se resta del vector mayor hacia el vector menor. ¿Por qué? Porque la resultante en ningún momento me tiene que salir negativo. En el peor de los casos me puede salir 0, pero en ningún caso me puede salir negativo. Muy bien, entonces ese sería el primer caso especial, ¿no? Resultante máxima cuando los dos apuntan al mismo sentido. Resultante mínima cuando los vectores apuntan en sentidos contrarios. Muy bien. Segundo caso. En este segundo caso tenemos tres subcasos más. Y es importante tener en cuenta estos de aquí por cuanto en la resolución de los problemas es bastante útil y ya lo van a ver ustedes un poquito más adelante cuando empecemos a resolver los problemas. Muy bien, a ver, tenemos lo siguiente, tenemos un vector y tenemos otro vector, ¿ya? El ángulo de separación es 60. Muy bien, entonces nosotros queremos calcular el vector resultante y además calcular su módulo. El vector resultante, ustedes se dan cuenta, por lo que hemos explicado en la parte teórica, siempre sale desde el punto de origen que comparten ambos en la parte intermedia, ¿no? Muy bien. Entonces trazamos esto de aquí, en la parte intermedia, y esta de aquí sería el vector resultante. Muy bien. Ahora, este de aquí es un caso especial cuando los dos vectores tienen igual tamaño. O sea, este vector vale igual que este vector. Ojo, no estoy diciendo que los vectores son iguales. Lo que estoy diciendo es que los módulos de los vectores son iguales. O sea, son del mismo tamaño. Pero obviamente que esta flecha no es igual que esta flecha porque tiene otra orientación. Muy bien, entonces cuando estos dos vectores tienen igual módulo y el ángulo es 60, entonces la respuesta para la resultante, el módulo de la resultante es simplemente la letra multiplicado por mejor dicho, el módulo de esta parte multiplicado por la raíz de 3. O sea, entonces, cuando yo tenga dos vectores cuya separación sea 60 y además los módulos sean del mismo tamaño, entonces, ahí ya tenemos la forma práctica de encontrar. Aquí vamos a otro casito bastante particular, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos vectores, también del mismo tamaño, pero en este caso el ángulo de separación ya es de 120 grados. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Estos dos vectores generan una resultante. Y para calcular la resultante, ya les había explicado en esta parte teórica, es que nosotros tenemos que construir previamente un paralelogramo. Y al construir un paralelogramo, se tiene esta figura, y la resultante tiene que estar en la parte intermedia. Entonces vamos a dibujar la resultante en la parte intermedia. Muy bien.
Esta de aquí viene a ser la resultante. O sea, el vector resultante. Muy bien. Ahora, quiero saber cuánto vale el módulo de este vector resultante. Simple. Cuando el ángulo de separación es de 120 grados, es exactamente igual a los vectores que lo formaban, el módulo de los vectores que lo formaban. O sea, en este caso sería m. Otro detallito más que es importante aclarar, jóvenes. Este ángulo que queda en esta parte es exactamente igual al ángulo que queda en el otro lado. O sea, ¿qué quiere decir? Si esto era 120, aquí debe haber ¿cuánto? 60 grados, y en el otro 60 grados. Ojo, esto ocurre cuando los dos vectores son del mismo módulo. Mientras aquí nadie puede decir que aquí quedó la teta medios. Ojo, esa parte es importante aclarar. Muy bien. Vamos a pasar a este caso también. ¿Qué es lo que ocurre cuando los vectores forman ya no 60, ya no 120, sino cuando forman 90 grados? En este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Hay dos vectores que están formando 90 grados. Muy bien. Entonces, como quiera que esto de aquí se forme, si tiene que formar un paralelogramo, el paralelogramo correspondiente viene a ser un rectángulo, pues, ¿no? Entonces, cuando armamos un rectángulo, estimados jóvenes, aquí se va a formar, si nosotros trasladamos este vector hasta este otro lado, tendríamos un triángulo rectángulo. Si hay un triángulo rectángulo, estamos hablando necesariamente de poder aplicar el teorema de Pitágoras. Y si nosotros queremos encontrar el módulo de este vector, necesariamente tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras sería a al cuadrado más b al cuadrado. O sea, el módulo de este vector más el módulo de este vector al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es resolver unos 4 problemas que tienen que ver precisamente con la aplicación de esta parte teórica, estimados jóvenes. A ver, dice así la parte del enunciado, ¿no? Dice, hallar el módulo, aquí faltó un tilde, de la resultante de los vectores mostrados. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos dos vectores, vector A, vector B. Alguien podrá estar diciendo, profesor, pero ahí has puesto arriba A y abajo B. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que hay que tener en cuenta, más importante, es que compartan el origen. O sea, que formen como si fuera una V, ¿ya? Entonces, aquí ya tengo un vector de 3 unidades y aquí tengo un vector de 5 unidades. Entonces, ¿qué me dice la parte teórica si yo quiero encontrar la resultante de estos dos vectores? Lo que tengo que hacer es armar un paralelogramo. El error más continuo que se comete al momento de resolver es hacer esto, ¿no? Trazan de esta manera el paralelogramo de esta manera. Eso de ahí, jóvenes, no es paralelogramo. Necesariamente yo tengo que tener cuidado en esa parte geométrica y trazar adecuadamente, ¿no? Esta línea que tiene que ser paralelo y del mismo tamaño que el otro. Esta de aquí también tiene que estar en esta parte. Entonces ahí tiene que formarse un paralelogramo. Entonces, por lo que hemos aprendido es que la resultante tiene que estar puesto en la parte intermedia del ¿no? Del paralelogramo, lo cual sería esta de aquí. Viene de aquí. Esta de aquí. El vector resultante viene a ser este de aquí. Muy bien. Ahora la pregunta dice, no pide calcular la resultante, porque si dijera calcular la resultante, trazamos y ya está, ¿no? Pide calcular el módulo de la resultante, o sea, debo saber cuánto es esta longitud. Para lo cual, ya tengo una fórmula que ya está listo para poder aplicar. Tenemos así, ¿no? A al cuadrado
más b al cuadrado más 2ab coseno del ángulo que forman. Entonces, reemplazando en esto, tendríamos lo siguiente, pues, ¿no? A ver, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 veces, ojo ahí, 2a por b dice, y por el coseno del ángulo que hay. Entonces sería así, ¿no? 2 por a, pero el tamaño de a es 3, tamaño de b 5, coseno de 60, pero previamente ya había escrito coseno de 60 que tiene un valor de 1/2. Escribimos así y completamos la raíz cuadrada. Entonces aquí nosotros podemos ver que se pueden simplificar algunas cosas. 2, con este 2 simplificamos y tendríamos lo siguiente, jóvenes. A ver, 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. 9 más 25, 34. Hasta ahí va quedando 34, acuérdate. Aquí sería 3 por 5, sería 15. 34 más 15. A ver, dime cuánto es. 49, por supuesto, ¿no? Ahora, raíz de 49, jóvenes, ustedes tienen conocimiento que es 7, ¿no? Entonces, el módulo de la resultante es 7. Muy bien. Nuevamente una aclaración aquí en esta parte. Si alguien deja o escribe de esta manera, sería incorrecto. ¿Por qué? Porque R con gorra significa vector, no es un número. Entonces hay que saber escribir, jóvenes, al momento de presentar los resultados, estrictamente los términos que se tienen. Muy bien. Entonces ahí tenemos un primer problema. Ahora vamos a resolver este segundo problema. A ver, pregunta 2, también el mismo enunciado, ¿no? Calcular el módulo del vector resultante. A ver, alguien dirá, profesor, 3, 5, 60, 3, 5, 60. Es lo mismo, o sea, vale 7. Fíjate bien. Mira, tienes que fijarte bien aquí. No es lo mismo. A ver, cuando tú ves aquí, los dos vectores parten de un mismo punto. Allá. Eso es la condición para poder aplicar el método del paralelogramo. Sin embargo, en este caso, podemos ver que el vector A parte aquí. Y el vector B parte en este punto. Allá, o sea, en otras palabras, no parten de un mismo sitio. Entonces, la condición para aplicar el método del paralelogramo es necesariamente que los dos partan desde el mismo punto. Entonces, ¿qué se hace? Mire, ve, no tienes que preocuparte. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Acuérdate que todo vector se puede trasladar en el espacio de un lugar a otro, pero teniendo en cuenta lo siguiente. No puedo girar, tampoco alterar el módulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este vector A, entonces yo puedo dejarlo aquí. A ver, está en esta parte. Dejarlo aquí el vector A, que vale 3. Fíjate, sigue apuntando a la izquierda, su tamaño sigue siendo 3. Ahora, el vector B puedo trasladarlo un poco más hacia allá, pero manteniendo, ojo, también la misma inclinación. Entonces, o sea, puedo trasladar este vector B hasta esta parte. Y obviamente el ángulo que había al inicio era de 60, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si esto es 60, nosotros sabemos que toda la media vuelta viene a ser 180 grados. Por lo tanto, este ángulo que va quedando, ¿cuánto sería? Sería de 120 grados. Muy bien. Entonces, como los dos ya comparten el mismo origen, entonces es posible aplicar el método del paralelogramo. Y para aplicar el método del paralelogramo, lo que tenemos que hacer es trazar exactamente un paralelogramo. De esta manera. A ver. Muy bien. Entonces ya tenemos el paralelogramo. Ahora, la resultante tiene que estar exactamente en la parte intermedia de aquí. O sea, en esta parte. Muy bien. Ya.
Esta de aquí sería la resultante. Ahora, alguien estará diciendo, profesor, ahora aplicamos la fórmula. No, jóvenes, podemos aplicar. Sin embargo, por algo hemos explicado estos casos que son de mucha importancia. A ver, por ejemplo, tenemos el primer caso cuando los dos vectores son de la misma longitud y forman 60 grados. Tenemos el otro caso cuando los vectores son del mismo tamaño y forman 120 grados. Allá, a ver, vamos a ver cuál es esto. O no tiene nada que ver quizás. Veamos. Esto de aquí, acuérdate que esto de aquí era 5 unidades. En este caso yo puedo ver de que 3 unidades y el otro es 5 unidades. Allá, no son iguales, entonces no puedo aplicar esta de aquí. Necesariamente tengo que remitirme a la fórmula general que es válido para todos, ¿no? Entonces quedaría de la siguiente manera. A ver, el módulo de la resultante es igual a 3 al cuadrado, ¿ya?, más 5 al cuadrado más 2 veces, ¿ya?, del primero, que sería 3 por 5. ¿Coseno de cuánto? ¿De 60 o de 120? Por supuesto que es de 120, porque tiene que ser del ángulo que forma entre los dos. Y el coseno de 120, ojo, ya había puesto en esta parte que es menos 1/2. Por lo tanto, aquí haríamos una simplificación, quedaría así. Y tendríamos lo siguiente. 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. Entonces sería 34. 34. Ahora, ojo, más por menos es menos. Entonces quedaría de la siguiente manera. Vamos un pasito más, a ver. 34 más por menos, menos 15. Muy bien. Eso de ahí, haciendo la resta, es raíz cuadrada de 19. Bueno, 19 no tiene una raíz cuadrada exacta, pues, ¿no? Y ahí queda. Bueno, esa sería la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? A ver, ahora vamos a ver este tercer caso, también bastante típico en los problemas, tanto en examen de admisión, en las diferentes universidades. Tenemos dos vectores, a ver. Vector A vale 3, vector B vale 3. Pero aquí hay un detalle, que están separados. Y para poder aplicar el método del paralelogramo que hemos dicho, que el requisito es que los dos compartan el origen. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que puedo hacer es trasladar alguno de los vectores para que puedan estar compartiendo su origen. Entonces, este vector yo puedo trasladar hasta aquí y formar así, pues mira, como he hecho en esta parte. Este vector es el vector B, cuyo tamaño es 3. Este vector es el vector A, cuyo módulo es 3. Muy bien. Ahora, fíjate. Como yo traslado de un lugar a otro, no está permitido que yo pueda inclinar, así que mantiene el mismo ángulo. Entonces, si esto era 90 y este ángulo que tenía era de 30 grados, entonces aquí hay un ángulo que falta para que pueda completar toda la media vuelta. Entonces nosotros podemos ver de que 30 grados más 90 grados serían 120, y para completar la media vuelta esto tendría que ser 60 grados. Esta es la parte que me interesa a mí. No me interesa lo que hay, me interesa la parte que es el ángulo que forman entre los dos. Por lo tanto, ya tengo los dos vectores compartiendo el mismo punto de origen. Ahora, si yo quiero calcular la resultante, entonces tengo que trazar justo en esa parte intermedia después de haber dibujado el paralelogramo. Esta viene a ser la resultante. Muy bien. Ya, esa es la resultante, pero yo quiero calcular cuánto es el módulo de esta resultante.
y me voy a fijar si aparecen algunos de los casos prácticos que hemos dado, ¿no? A ver, tengo un vector que vale 3, tengo el otro vector que vale 3, o sea, los dos valen lo mismo y el ángulo es 60. A ver, creo que es esta, a ver, muy bien, ¿sí? Aquí tengo un vector y otro vector que vale lo mismo y el ángulo de separación es 60. Ah, ya, entonces es lo mismo. Por lo tanto, este vector resultante tiene módulo. Dice que solamente tengo que multiplicar con raíz de 3. O sea, en este caso sería 3 raíz de 3 unidades. Muy bien. Esa sería la respuesta para este caso. Y como parte final, vamos a resolver este problemita. También calcular el módulo del vector resultante. Entonces aquí tenemos lo siguiente, jóvenes. Aquí es bastante importante poder percatarse lo siguiente. A ver, voy a primero trabajar con estos dos vectores, los que estoy marcando con un serruchito, ¿no? Estos dos vectores tienen el mismo módulo y el ángulo es de 120. Ah, ya, entonces estoy en este caso, por favor, a ver, estoy en este caso. Cuando tengo dos vectores de la misma longitud y el ángulo es 120, allá la resultante sale de igual tamaño que los vectores que lo componen. Entonces, si yo tengo dos vectores que forman 120 grados, entonces ahí va a salir una resultante. Allá, vamos a dibujar, ojo, primeramente ese paralelogramo que es necesario. De esta manera, ojo, y ahí a la parte intermedia tiene que salir el vector resultante. Ahora, un detalle más que habíamos dicho, que tenía que ser, es el vector resultante parte ese ángulo de 120 en 60 y 60. Entonces, si esto era de 120, entonces aquí hay 60 grados y en el otro lado hay de 60 grados. A ver, este detalle es importante darse cuenta. Aquí hay 120 y aquí hay 60. ¿Qué significa? Que aquí hay una media vuelta. Pero no solamente eso. También indica de que estos dos vectores, el vector rojo y el vector azul de 7, son colineales. ¿Ya? Entonces, este vector resultante de color rojo que hemos trazado, aquí es igual. Por la propiedad que hemos dado, si este es 5 y este es 5 y el ángulo es 120, entonces este vector resultante también vale 5 unidades. Entonces, me estaría quedando solamente, fíjense, estas dos cosas, el de 7 y el de 5. Y fíjate, son dos vectores que van en sentidos contrarios. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que restar de mayor a menor. Entonces 7 menos 5, 2 unidades. Entonces eso sería el resultado a esta pregunta también. Bueno, quiero agradecer por la atención prestada y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.